¿Qué es un cateterismo cardíaco? Voy a contarle los próximos 7 minutos de qué se trata un cateterismo cardíaco. Mi nombre es Manuel Ricardo Telles, soy su cardiólogo pediatra, intervencionista y tengo programado su paciente para un procedimiento llamado cateterismo cardíaco y quiero contarle de qué se trata. Como cardiólogo pediatra ejerzo la profesión desde la parte clínica y la parte imagenológica. Hago ecocardiografía transtorácica en pacientes pediátricos o en pacientes adolescentes y adultos con enfermedad congénita del corazón. Estoy familiarizado con el tema de las cardiopatías estructurales, tanto congénitas como adquiridas en la infancia. Por esa razón parto del hecho que su paciente tiene un corazón que estructuralmente tiene algún defecto y que por esa razón necesita ser estudiado y complementado en su evaluación para poder ser reparado o para recibir algún tipo de tratamiento. Ese corazón lo podemos valorar de múltiples maneras. Lo usual es que comenzamos la evaluación con la vista ecocardiográfica. Por ultrasonido podemos determinar muchas de las características de ese corazón en cuanto a sus flujos, el tamaño de sus cavidades, la integridad de los septos y la función tanto de contractilidad como de relajación. Eso lo conocemos de sobremanera y pues yo hago parte de la evaluación de algunos de esos pacientes en algunas de las clínicas donde trabajo. Sin embargo, en ocasiones es necesario recurrir a otro tipo de imágenes que den otra información adicional o que complementen la información que la ecocardiografía no alcanza a aclarar de manera conjunta. Por esa razón nosotros tenemos una labor de equipo que lo hacemos entre varios especialistas de cardiología, de intervencionismo, de radiología, con tal de conocer un poco acerca del funcionamiento, de los flujos, de los gradientes de presión, del funcionamiento en general del corazón. Soy cardiólogo intervencionista y por lo tanto hago esta especialidad y la especialidad se realiza en un laboratorio de hemodinamia como el que se le encuentro. Este laboratorio tiene un aparato que se llama angiógrafo, que tiene uno o dos brazos, en este caso es de dos brazos, es biplanar, de tal manera que uno puede evaluar también con técnicas como la rotación alrededor del paciente, evaluar la integridad o de manera completa el tamaño y las características del corazón y los grandes vasos. Para poder realizar ese procedimiento se utilizan catéteres como los que ustedes están viendo en la pantalla. Los de la mano derecha son introductores que uno utiliza para poder meter los catéteres que se encuentran a mano izquierda de abajo, donde hay diferentes tipos, diferentes formas, diferentes contexturas, diferentes tamaños y uno va a escogerlos de acuerdo con el tamaño del paciente. La técnica es cerrada, uno hace una punción como aparece ahí y a través de la técnica que se llama Seldinger bajo anestesia general y con estricto monitoreo de signos vitales colocamos una guía y encima de la guía va un introductor. Ese introductor tiene la función de dejar meter los catéteres. Los catéteres se utilizan para el diagnóstico y se usan de manera transitoria o temporal y cuando uno finaliza el procedimiento uno debe retirar los catéteres. Se utiliza una técnica de tal manera que no se introduzca aire dentro de las cavidades del corazón que puede provocar algún tipo de accidente. Nos acompañamos de una serie de personal auxiliar y en ocasiones tenemos que hacer el cateterismo entre varias personas y para eso utilizamos entonces los protocolos que se utilizan en todas partes del mundo. Colombia no hace la excepción y tenemos en la actualidad una tecnología de punta como se goza en muchos de los países a donde hemos visitado en calidad de congresistas o asistentes a congresos. El protocolo entonces, como les decía, incluye la elaboración de una serie de imágenes que se llaman cineangiografía. Es la primera parte, que es evaluar el tamaño, el recorrido, las diferentes accidentes anatómicos que tengan los vasos sanguíneos, como las cavas en este caso. Vamos a poder mirar también las arterias pulmonares que no se pueden ver muy bien en la ecocardiografía en la parte más distal y podemos diagnosticar cosas como la ausencia de una de las ramas pulmonares. Por otra parte, vamos a evaluar si en ocasiones estas ramas pulmonares están enfermas por otro tipo de anomalías que no sean estructurales, como la formación de coágulos. Lo mismo vamos a hacer con la otra gran arteria que es la aorta y vamos a poder evaluar en una o en dos planos las diferentes posiciones que tiene el corazón.
Como hay tantas cardiopatías congénitas de tantas complejidades, pues vamos a tener que utilizar uno que otro recurso como la rotación, como la angiografía biplanar. Los niños no suelen sufrir de la enfermedad coronaria que sufren mucho los adultos. Si ustedes escuchan mucho hablar de la enfermedad coronaria, en los niños no es frecuente. Ellos tienen más otro tipo de lesiones que en ocasiones son más difíciles de tratar, como los vasos obstruidos, y pretendemos algún día poder tener la coalición entre la angiografía y la ecocardiografía, o la utilización de otros métodos de apoyo diagnóstico como la tomografía, para poder diagnosticar. Una ventaja grande del cateterismo que no tienen las imágenes es poder realizar algunas técnicas terapéuticas. Hay cateterismos que se utilizan para tratar a los pacientes, como en el caso del ductus arterioso, que podemos ocluirlo. Una vez diagnosticado, como ustedes ven ahí, podemos emplear un insumo o un tapón que se coloca dentro del interior del ductus arterioso, y se puede cerrar de manera satisfactoria sin dejar una secuela estética ni un grado de dolor significativo. Ese procedimiento en ocasiones puede ser ambulatorio. Lo mismo podemos hacer con los defectos del tabique interauricular o la CIA, que podemos utilizar diferentes tipos de insumos o de dispositivos para poderlo cerrar. Y lo más frecuente, o una de las patologías más frecuentes, los defectos del tabique interventricular o CIB, que en ocasiones las podemos cerrar de una manera rápida, mucho más rápida que lo que podía demorarse un cirujano, y con la ventaja de que no tenemos que producir un efecto indeseable como una herida quirúrgica o la ruptura de uno de los huesitos para poder llegar hasta el interior del corazón. Todo esto son ventajas que ofrecemos, o que se ofrece a través del cateterismo cardíaco, ya al igual que otro tipo de enfermedades mucho más complejas, mucho más graves, como los corazoncitos que únicamente tienen un solo ventrículo, o aquellos pacientes que necesitan que se les detenga el flujo sanguíneo en alguna de las venas del cuerpo, ya sean proximales o distales al corazón. La arteria aorta, que es la principal y que en ocasiones viene obstruida, la podemos desobstruir colocándole una malla metálica que se llama stent, y a través del restablecimiento de esa circulación el paciente puede obtener la mejoría inmediata. En ocasiones hay patologías tan graves como la ausencia de continuidad de flujo a través de una válvula, o lo que llamamos una válvula perforada, como en el caso de la válvula pulmonar, donde nos toca realizar una técnica de perforación. Lo podemos hacer a través de catéter también, y una vez perforado y establecida la continuidad, podemos abrir completamente la válvula con balones, de tal manera que queda continuidad en ese circuito. En otras ocasiones, en enfermedades muy graves, hay necesidad de hacer un procedimiento que se llama septostomía o rasking, donde tenemos que abrir el tabique interauricular y poder establecer la mezcla del corazón en algunas situaciones donde el corazón únicamente tiene un lado desarrollado. A veces utilizamos técnicas más sofisticadas, como la adquisición de imágenes en 3 dimensiones, y de tal manera que podemos producir impresiones digitales, impresiones hechas en polímeros que reproducen exactamente la enfermedad del corazón, y los podemos llevar al mismo angiógrafo para hacer una simulación de caso, donde vamos a tratar de reparar una arteria que está tapada o reemplazar una válvula que se encuentra dañada. Y eso inicialmente lo hacemos en ese modelo tridimensional, que posteriormente lo podemos aplicar al paciente cuando el paciente esté en condiciones de ser realizado, y una vez que nosotros tengamos ya toda la información necesaria para tener los materiales, los recursos y la técnica de secuencia, los pasos bien clara, de tal manera que disminuyamos mucho el riesgo quirúrgico. Esto, digamos, que son en resumen la mayoría de los procedimientos que hacemos en hemodinamia, que son procedimientos invasivos que no están exentos de efectos indeseables o complicaciones. Utilizamos radiación, por eso utilizamos medidas de protección radiológica como el plomo. Para los usuarios, los operadores, los médicos y las enfermeras que nos encontramos en la sala, es un procedimiento que es aséptico, que no lleva infección, que disminuye mucho la tasa de infección por el protocolo que tenemos. Sin embargo, debo aclararles siempre que los procedimientos en medicina siempre llevan implícito un riesgo, así sea pequeño o grande, el riesgo de producir algún tipo de defecto, como la hemorragia, el hematoma, el daño de una de las estructuras del cuerpo, de las válvulas, sobre todo en los niños pequeñitos. Entre más pequeño sea el niño, mucho mayor el riesgo de producir algún efecto indeseable. Hacemos parte de un grupo de médicos en toda Latinoamérica que
que nos agrupamos en la Sociedad Latina de Cardiología Intervencionista, donde hay médicos de todos los países que practicamos esta especialidad con la mayor eficiencia y tratando de disminuir los riesgos. Mi nombre es Manuel Ricardo Telles. Cualquier duda, cualquier pregunta las pueden resolver a través de los canales que tengo para ese efecto, y en últimas también tengo disponible un teléfono WhatsApp para responder en persona. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Espero haber sido muy claro.